Pues los estudiantes de primero de grado siempre responden que sí, pero eh, es enormemente discutible porque, como saben, un pueblo puede democráticamente suprimir las libertades de una minoría. Perfectamente, lo hicieron los nazis. O sea que el 70% de un país puede decidir que una minoría se quede sin derechos. Sí. ¿Esto ha sucedido en la historia? Sí. ¿Eso sería democrático? Sí, en la medida en que democracia significa gobierno del pueblo y solo se puede articular con la regla de la mayoría, pues sí, sería democrático. ¿Suprimiría libertades? Por supuesto. Un pueblo puede incluso quitarse a sí mismo la libertad, no a una minoría, sino a la propia mayoría. ¿Esto puede pasar? Sí. ¿Un pueblo en una situación de miedo puede darle a su gobierno el poder de suprimir muchas libertades? Por ejemplo, puede darle a su gobierno el poder de detener a cualquiera sin orden judicial o de entrar en cualquier domicilio o de escuchar las conversaciones telefónicas. Un pueblo que tenga miedo puede hacer esto, puede entregarle su libertad a su gobierno. Sí, puede hacerlo. ¿Esto ha sucedido en la historia? Sí, con mucha frecuencia. Así han empezado todas las dictaduras. ¿Y esto sería democrático? Si lo quiere la mayoría del pueblo. Sí. De hecho, la mayor parte de los dictadores que en el mundo y que en la historia han sido, se han alzado en su dictadura sobre los hombros de un movimiento popular democrático. Sí, porque lo que la experiencia demuestra es que la libertad es una combinación muy compleja de muchas cosas, no solo de la legitimidad popular. Es una mezcla de muchas cosas. Bueno, esto lo digo porque eh, este viento antiliberal y antiseparación de poderes como algo que limita la acción del gobierno, que es algo tradicional en América Latina, porque en América Latina lo que suele pasar es lo contrario, o sea, que en general la gente tiende a aceptar con mucha frecuencia que el gobernante haga lo que tenga que hacer. Y de hecho el riesgo suele ser más bien el autoritarismo. Y en cambio en Europa el riesgo suele ser la inacción, la inactividad, el colapso del gobierno, el exceso de control del poder. Y por eso ahora hay cantos de sirena en el este de Europa que están haciendo dudar a algunos y es un debate importante en Europa ahora mismo. Bien, esto nos lleva a la segunda cuestión. Bueno, esto lo voy a intentar resumir en 10 minutos para que podamos hacer algún turno de preguntas sobre esto. Esto no tiene nada que ver. Me parecía que una segunda cuestión que he visto que además no estaba previsto tocar en profundidad en ninguna sesión y es uno de los grandes. Primero quería hacer una aproximación jurídico-institucional, hablando de los parlamentos y las monarquías como algo típico europeo, y ahora había pensado hacer una pequeña reflexión sobre un debate que es mundial, pero que ha sido especialmente violento en Europa, y además con un asunto sobre el que estoy preparando una investigación y además me resulta fascinante, que es la cuestión de la desinformación y de las fake news y de las respuestas a las fake news. Y para eso me parece que un caso, como saben, esto se ha planteado en Estados Unidos, cuando Obama denunció que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales de 2016 por medio de creación de perfiles falsos en redes, etc. Como saben, se acusó a Rusia de haber hackeado el correo de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. A continuación, en 2018, estalló el escándalo de Cambridge Analytica, esa empresa británica que daba servicios de consultoría electoral utilizando datos de Facebook. Y ahora mismo ha llegado el momento en el que ya los gobiernos no saben quién dirige las campañas electorales a favor del Brexit. Como saben, hay un documental fascinante que se llama Brexit, que les recomiendo. El protagonista es el protagonista de Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch, y está muy bien sobre la manipulación en torno a las elecciones al Brexit. Esto se ha planteado también en el referéndum de Cataluña. En fin, ha llegado un momento en el que los gobiernos ya no saben si una potencia extranjera o a través de una proyección de poder blando, que es la interferencia y la desinformación, puede estar consiguiendo cosas que antes no se podían conseguir. Y un ejemplo fascinante de esto, que está reciente, está sobre la mesa en Europa, es el caso, el llamado caso Magnitsky. Entonces, como este es fascinante, les voy a dejar esto servido por si quieren profundizar. Y tiene tres protagonistas que aparecen en esta fotografía y voy a intentar, no voy a ser capaz en el tiempo que tengo, pero voy a intentar referirme primero al caso Magnitsky, después a la ley que provocó esto, que es la principal ley
el principal instrumento sancionador de derechos humanos que hay ahora en Estados Unidos y en la Unión Europea, la Magnitsky Act, que aprobó el Congreso de los Estados Unidos hace unos años y que ha sido imitado después por el Parlamento Europeo. Y luego proyectaré mis dudas sobre la cuestión. Bien, el que tienen arriba a la izquierda es un contable experto en fiscalidad, en ruso, fallecido en 2009 en una prisión. Y es el que da nombre a la Magnitsky Act, en una prisión en Moscú. A su izquierda debajo tienen a Vladimir Putin y a la derecha a Bill Browder, financiero norteamericano, empleador de Sergei Magnitsky y que consiguió con su lobby, con su presión política, consiguió que los Estados Unidos aprobaran una ley que lleva el nombre de su abogado, ley que ha sido adoptada por el Parlamento Europeo recientemente, un modelo muy parecido, y además Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, anunció esta reforma, que ha sido este año, como la Magnitsky Act europea, European Magnitsky Act. Y la argumentación principal de Bill Browder, al que ven jurando ahí, testificando ante el Congreso de los Estados Unidos, es que Vladimir Putin ordenó más o menos el asesinato de Sergei Magnitsky a través de una serie de oficiales del Ministerio del Interior ruso. Bien, y lo fascinante del caso es que si uno le dedica tiempo... Bueno, voy a no hacer spoilers, no me voy a spoilear a mí mismo esto. Bien, este es un libro que si les gustan las conspiraciones les recomiendo. Es el libro que escribió Bill Browder. Se llama Notificación Roja y hace referencia a ver cómo puedo resumir esto. Hace referencia a que la Interpol, cuando marca un pasaporte para que sea su portador detenido en un control fronterizo, lo que hace es ponerle una especie de etiqueta roja, que es lo que le aparece a la gente de aduanas y lo que provoca la detención de alguien que está intentando cruzar una frontera, ¿no? Bill Browder ha recibido en varias ocasiones, ha sido detenido, por ejemplo, la última vez en España, fue detenido en España, en Madrid, y fue detenido en Madrid porque el gobierno ruso había conseguido que Interpol le pusiera una notificación roja que le apareció a un policía nacional español en el control de pasaportes en Barajas, lo cual provocó que este señor fuera metido en un coche y llevado a una comisaría. Y sin embargo, como ya su causa había ganado impulso, consultada a Interpol por la policía española, Interpol finalmente dijo que fuera liberado. En fin, lo veremos más adelante, ¿no? Bien, si les gustan las conspiraciones, lean este libro, es interesante. Si uno lee este libro, se encuentra un relato que voy a intentar... Bueno, esto, claro, no puedo dar esta sesión sin hacer un spoiler de este libro y voy a hacerlo. Si quiere retirarse alguien o silenciarme, que lo haga, pero no, solo puedo... Para explicar lo que quiero explicar en fin, no queda más remedio. Insisto en que no me sentiría mal si alguien me mutea en este momento, ¿no? Bien, como saben, ahora mismo mucho más peligroso que traficar con drogas o asesinar a alguien es spoilear una serie o, en fin, hacer algo así, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo estas advertencias. Bien, en ese libro se cuenta cómo el hombre que está a nuestra derecha, William Browder, cuando cae el muro, organiza lo que años después se convertiría en el fondo de inversión más grande por activos y más rentable por activos occidental en Rusia. En Rusia, como saben, había que privatizar una serie gigantesca de industrias y esa privatización se enfrentó a muchísimos desafíos. Todas esas industrias no eran competitivas en absoluto una vez cayó el muro, porque los precios estaban controlados, todas tenían 100 veces más trabajadores de lo que era rentable y todas fabricaban productos buenos normalmente a unos precios completamente absurdos, imposibles de presentar en un mercado ordinario. Con lo cual estaban todas en pérdidas y el nuevo Estado ruso ya no podía obligar a la gente a comprar las cosas ni podía obligar a la gente a fabricar las cosas, con lo cual no podía sostener esto. Pero resulta que se ponían a la venta unas empresas, pues no sé, la flota del Mar del Norte de Murmansk, pues es una flota de 1.500 barcos pesqueros que opera a unos precios absurdos y con unos sueldos absurdos y que pierde dinero sin parar. Pero, ¿cómo se vende? Pues teóricamente en época de Yeltsin, primer presidente, como saben, de la Rusia postsoviética, pues lo que se hace es repartir unos vales a los ciudadanos. Todo ciudadano ruso tiene derecho a un vale
y con ese vale puede ir a una subasta para comprar acciones de las empresas públicas que se van a privatizar, para que cualquier ciudadano... Claro, esto obviamente ¿en qué se convirtió? Pues, en fin, si a un vecino de una calle de un pueblo ruso le llega un vale para comprar un trozo de Yukos, una petrolera, o de Gazprom, una empresa de gas o de tal, pues ¿qué va a hacer él que vive desde hace 50 años en un país en el que se ha desincentivado la empresa, en el que nadie sabe cuánto valen las cosas y en el que nadie sabe montar empresas? Pues no sabe hacer nada. Entonces, si llega alguien con 5 rublos o una botella de vodka y se lo ofrece a cambio de ese vale, pues fenomenal, le dará el vale. Entonces, unos cuantos oligarcas, los llamados después oligarcas, consiguieron reunir todos esos vales y comprar pedazos gigantescos de empresas que, aunque no podían competir, tenían un valor increíble. Claro, imagínense, había empresas, pues eso, una empresa de barcos que es absolutamente no rentable y nadie puede explotar. Pero resulta que cada barco ha costado fabricarlo 10 millones de dólares. Han pasado, pues son barcos pesqueros para pescar en el Mar del Norte, han pasado 5 años, pongamos que el valor de amortización ha caído a la mitad, esos barcos valen ahora 5 millones de dólares, pero hay 1.500 barcos de esos. Con lo cual, tienes una empresa que pierde dinero, pero que tiene unos activos de 3.000 millones de dólares y esa empresa sale a la venta por 50 millones de dólares. Pues claro, es un chollo increíble, aunque esté en números rojos, porque simplemente vendiendo al día siguiente los activos vas a recuperar un 100% de la inversión. Pero claro, hace falta algo de dinero. Ese dinero lo proporcionaron fondos como el de Browder, que lógicamente se dispararon. Durante varios años, voy a saltarme la parte larga de la historia, mucha gente invirtió en este fondo. Y la historia que cuenta Browder es que cuando se produjo un giro político que consistió en que Vladimir Putin decidió que este desorden y este caos y esa especie de subasta pública del orgullo ruso tenía que terminarse, empezó a pactar, esto cuenta Browder, con algunos oligarcas, y eso provocó que gente como Browder fueran considerados por Putin enemigos. Y entonces lo que cuenta Browder es que un día la policía rusa entró en la sede de su despacho de abogados, se llevó varias cajas con sellos corporativos de algunas filiales de su fondo de inversión, y al cabo de unos días resultó que esas filiales ya no estaban bajo el control de Browder, sino que habían sido transferidas a otra empresa en un juzgado de lo mercantil de Asia Central, o sea, perdidos en Rusia, porque como la policía le había robado sus sellos, los estatutos y todos los papeles que permitían documentar la propiedad de la empresa, habían sido transferidas a amigos de Putin. Y a continuación esas empresas solicitaron devoluciones de impuestos porque falsificaron las cuentas y consiguieron en solo 24 horas devoluciones de 300 millones de dólares del fisco ruso. Obviamente, gracias a la corrupción de funcionarios del fisco ruso, que prácticamente regalaron dinero de los contribuyentes rusos a estas empresas que a su vez le habían sido robadas a inversores norteamericanos. Cuando Browder pone a su abogado Magnitsky a intentar documentar ese robo, Magnitsky es detenido, ingresa en prisión, sufre un enorme deterioro médico en prisión, hasta que finalmente, según cuenta Browder, un día 10 agentes antidisturbios de la policía rusa, que además resultan estar a las órdenes del propio funcionario que ha orquestado la estafa a favor de Putin, entran en esa prisión, le pegan una paliza y lo matan. Y esto termina con Magnitsky pues muerto en prisión. Entonces Bill Browder empieza a hacer, denuncia esto en Rusia, nadie le hace caso, y a continuación lo denuncia en el Reino Unido, tampoco consigue que nadie le haga caso, y empieza a hacer lobby en el Congreso de los Estados Unidos, donde encuentra un gran eco entre los demócratas, que entonces son, son esos demócratas de la época de Hillary Clinton, que consideran a Rusia un enemigo populista y enormemente conservador en el peor sentido de la palabra para Hillary Clinton, en fin, enemigo de los homosexuales, enemigo de la libertad política, enemigo de todo. Y además consigue que John McCain, al que recordarán, el héroe de Vietnam, que pasó mucho tiempo en prisión, que fue candidato a las presidenciales republicano, se sume a esta causa. Con el apoyo de senadores republicanos y demócratas consiguen que Barack Obama firme, no vete, la ley que aprueba el Congreso norteamericano llamada la ley Magnitsky. Y esta ley será la primera
Tienen ahí un titular que verán en pequeño, porque yo tenía previsto haber organizado esta presentación teniendo mi cabeza en el lado que está desocupado, a la izquierda, por eso está un poco descompensado. Finalmente el Congreso aprueba la ley Magnitsky. A la derecha tienen una foto de Barack Obama en el despacho Oval firmando la ley. Y esta ley permite que el gobierno de los Estados Unidos coloque con una decisión ejecutiva, no judicial, a cualquier persona en una lista que se renueva cada año y que esas personas puedan ver sus fondos congelados en cualquier cuenta que esté al alcance de los Estados Unidos y su visado bloqueado en cualquier país que esté al alcance de los Estados Unidos. ¿El argumento cuál era? Si yo no puedo detener las violaciones de derechos humanos en Rusia o en Irán o en donde sea, pero puedo evitar que los violadores de derechos humanos después anden comprándose Ferraris o joyas por el mundo, gastándose el dinero que han robado, habré conseguido algo. Y si además consigo convencer a los europeos de que hagan lo mismo, si resulta que cualquiera de estos oligarcas, ladrones y corruptos que ha robado dinero ya no puede cruzar fronteras de 27 países de la Unión Europea, ni hacer negocios en cuentas corrientes de esos 27 países, ni de los países que tienen acuerdos comerciales con esos 27 países, ni el equivalente con Estados Unidos, pues probablemente esto sea el instrumento de sanción de vulneraciones de derechos humanos más eficaz que hayamos tenido nunca, porque como saben el alcance de las sentencias de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos es enormemente limitada si al final resulta, porque la más eficaz del mundo, que es la de Estrasburgo, lo que acaba haciendo es ponerle una sanción al Estado de 35.000 euros o 40.000 euros, que es lo que pasó en el caso Magnitsky. ¿Qué más le da a un oligarca que ha ganado millones? En cambio, si ya no puedo ir a Londres o a París o a Nueva York a comprarme cosas o a entrar en un restaurante de lujo porque me pueden detener o me pueden congelar el dinero, esto puede que sea un problema. Este es el argumento detrás de la Magnitsky Act. Como esto, y esto lo ha utilizado España también, porque inmediatamente después, bueno, el año pasado, la Unión Europea, después de mucho discutirlo, aprobó una ley parecida, lo tienen ahí en una portada de The Guardian. European Union impondrá sanciones a abusadores, a vulneradores de derechos humanos usando una Magnitsky Style Law, como ven en la noticia de The Guardian, ¿no? EU moves closer to creating US Style Magnitsky Act. Este es el actual digamos, portavoz de Seguridad y Política Exterior de la Unión Europea, que es Josep Borrell, que fue ministro y vicepresidente del Gobierno de España. Bien, pues ahora mismo los dos instrumentos de sanción, tanto de Europa como de Estados Unidos, de violaciones, o sea, no jurisdiccionales, sino de sanción por parte del Ejecutivo por medio de visados y congelación de cuentas, llevan el nombre de Magnitsky. Y esto, después de explicar el caso y de explicar la ley Magnitsky, ahora termino con mis dudas. ¿Cuáles son mis dudas? Resulta que si uno bucea en este asunto, yo tuve la curiosidad porque discutí en algún foro con profesores que me decían que no tenían nada claro la historia que cuenta Browder en su libro. Y hay gente por ahí que dice que la historia que cuenta Browder en su libro, que ha provocado la adopción de una ley en Estados Unidos y de una ley en Europa, que tiene muchos flecos. Y claro, resulta que cuando lees el libro te das cuenta de que no hay ni una sola prueba en el libro. Todo es un relato en el que Browder parece un santo y Putin parece un demonio. Y Putin, al que por cierto yo no tengo ningún respeto, es decir, Putin ha ordenado, como seguramente sabrán, asesinatos en el Reino Unido de antiguos disidentes soviéticos. Además los ha querido firmar, porque si un antiguo disidente soviético que escapa de Rusia y se compra una casa de campo en la campiña británica resulta muerto porque un día se contamina con plutonio radioactivo o con un agente químico que solo se fabrica en fábricas soviéticas de armas, eso evidentemente ha sido provocado por el gobierno ruso para, primero, asesinarlo y segundo, dejar claro lo que te pasará si te conviertes en disidente soviético. Porque si quieres disimular, le pegas un tiro en la nuca o finges un robo, pero si cometes el asesinato, lo digo porque esto ha provocado que, como saben, Theresa May hace 2 años dijo en el Parlamento británico que quedaba suficientemente probado para el Reino Unido que los servicios secretos rusos habían ejecutado a antiguos disidentes en el Reino Unido. Pero vamos, no, Putin, como saben, lo digo porque yo no tengo especial respeto por el presidente Putin, no, lo considero un autócrata y sigue gobernando como el antiguo director del KGB que fue. Pero dicho eso, cuando lees la historia de Browder encuentras que no hay ninguna prueba. Y resulta que las 2 únicas veces
que este asunto, el caso Magnitsky, ha ido a los tribunales y están las dos sentencias, están aquí, han sido... El caso Magnitsky llegó el año pasado, en 2019, en agosto de hace 2 años, llegó al Parlamento, a la Corte Europea de Derechos Humanos, a Estrasburgo, y se dictó la sentencia cuya portada tienen delante ahora, que tiene 50 y tantas páginas y que les recomiendo leer si les interesan estas cuestiones, porque en la sentencia queda claro que en la sentencia se pretende probar que Rusia asesinó a Magnitsky, que estaba detenido ilegalmente por investigar corrupción. Bien, el tribunal dice que efectivamente se condena a Rusia porque las condiciones de salud en la prisión en la que estuvo eran defectuosas y porque el médico que le atendió no tenía la formación suficiente para distinguir el síndrome de corazón y de algunas otras cosas que él tenía ya previamente y que se agravó por las condiciones del arresto. Pero queda muy claro en la sentencia que lo que dice Browder de que murió como consecuencia de los golpes de la policía, de eso no hay absolutamente ninguna prueba y no aparece en ningún informe de la autopsia. Y se desecha una de las causas del recurso que pretenden probar que la detención fue ilegal. La Corte Europea de Derechos Humanos, nada sospechosa de ser pro-Putin, más bien todo lo contrario, dice después de examinar las pruebas que la detención fue legal. Y explica que la detención fue legal porque fue detenido por un proceso que había comenzado en 2004 y que se había iniciado porque el fisco ruso había denunciado a Browder por haber utilizado exenciones fiscales por emplear a discapacitados en sus empresas. Discapacitados que declararon en el juicio, explicando que efectivamente a ellos les habían hecho firmar papeles en blanco y les habían metido en las plantillas de los fondos de inversión de Browder para poder tener rebajas fiscales. Y entonces lo que dice la Corte de Estrasburgo es, mire, ha quedado claramente probado que este señor no fue arrestado por estar investigando ninguna corrupción, de lo cual no hay ninguna huella documental ni testifical, y fue arrestado. Estrasburgo, por supuesto, no dice si era inocente o culpable, pero había sido arrestado correctamente, con gran prueba documental y testifical que acreditaba que podía ser... en fin, tú lees la sentencia y te queda claro que con lo que tenía el fisco ruso para Browder, insisto, no es lo mismo escribir un libro sin documentos que lo que tienes que probar ante una corte de justicia en un tribunal. Y para esa Corte de Justicia, muy respetada, como saben, que es la de Estrasburgo, queda aprobado que había causa suficiente para la detención de Browder. Y yo he leído la documentación y a mí me queda claro que con esas pruebas en su contra, en España, ese tipo habría ingresado en prisión, seguramente sin fianza. Lo cual te deja un agujero de confianza enorme en el relato de Browder. Pero la segunda sentencia, que es impresionante también, es la otra que ha producido este caso, que es que los 2 oficiales rusos a los que Browder acusa del asesinato se querellaron por difamación contra Browder en la High Court of Justice de Londres. Corte y jurisdicción enormemente opuesta a Vladimir Putin y nada sospechosa de comunismo, ni de pro-Putin, ni de nada. Bueno, pues cuando lees esta sentencia, como ven, es el caso de Pavel Karpov, que es el oficial ruso, antiguo KGB, contra Browder, Hermitage Capital y, en fin, Firestone, que es la firma de abogados a la que pertenecía Magnitsky. Bien, cuando lees esto, resulta que la razón, porque Browder explica en su libro que le pusieron una demanda de difamación y que ganó porque no había ninguna prueba. Bueno, cuando lees la sentencia, te sorprende enormemente que esto no es cierto. Lo que realmente dice la sentencia, y les invito a leerla, es que el juez británico dice, bueno, perdonen que me vaya a asuntos un poco jurídicos, pero en fin, soy profesor de Derecho y no puedo evitarlo. También porque en el campo de las fake news es bueno acostumbrarse cueste más o menos, a intentar encontrar los documentos que no son solo de una de las partes. Y la mejor forma de hacerlo es llegar a documentos judiciales, porque en un tribunal de justicia las 2 partes tienen igualdad y pueden intentar probar en la medida de lo posible ante un juez imparcial lo que les parezca que es su posición, cosa que no sucede con los libros, ni con los vídeos de YouTube, ni con los blogs. Entonces es bueno intentar llegar a debates con igualdad de armas y francamente esto tiende a suceder solo en los tribunales de justicia de países más o menos civilizados y con tribunales de justicia serios, y el Reino Unido lo es. Y aquí queda claro que es asombroso porque el juez dice, miren, yo no puedo dar cauce a esta querella por difamación porque usted, señor Karpov, no tiene ninguna fama que proteger en Rusia. Usted es absolutamente desconocido en Rusia, nadie le conoce.
Y los británicos, que como saben son muy prácticos, tienen previsto que tú no puedes gastar dinero de los contribuyentes británicos, tiempo de los jueces británicos y energía de la policía británica en un juicio que no puede conseguir ningún resultado práctico. Y una querella por difamación es para levantar una infamia. Y dado que este señor no tiene ninguna reputación que proteger en el Reino Unido, donde no ha vivido nunca y es absolutamente desconocido, no hay cauce procedimental para proceder allí por difamación. Segundo, dice el juez, bueno, además, incluso si usted ganara, el resultado que realmente le conviene, que es que sea usted apartado de la ley Magnitsky, no puede conseguirlo en este tribunal, porque usted está en la ley Magnitsky por una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Así que incluso si a mí me pareciera que ha sido usted difamado, cuando el señor Browder va por el mundo contando que usted asesinó a su abogado, pues incluso si yo le creyera, no puedo reparar su fama aquí. Así que, insisto, no puedo gastarme el dinero. Ahora bien, sin entrar en el fondo del asunto, hay algo que sí puedo hacer por usted, y es escribir en esta sentencia la impresión que me han dado las pruebas presentadas por el señor Browder, porque como saben, en un juicio por difamación, lo que tiene que probar el que ha sido acusado de difamación, lo que suele intentar probar es la llamada exceptio veritatis, es decir, la excepción de verdad. Miren, es verdad que la información que yo he dado es infamante en el sentido de que le quita su fama o su honor a la persona que se ha querellado, pero es que es verdad. O al menos si no es verdad, es veraz, en el sentido de que yo he tratado de encontrar las fuentes, de hacer un trabajo profesional. Bueno, pues el juez dice, hay algo que puedo hacer por usted. Y es afirmar en esta sentencia que absolutamente nada de lo que ha contado el señor Browder tiene el más mínimo respaldo testifical o documental. Por lo que a mí respecta, no hay ninguna prueba, más bien parece todo lo contrario, hay pruebas de lo contrario, no hay ninguna prueba de que este señor muriera en prisión porque alguien le pegaron una paliza, no hay ninguna conexión entre los oficiales del Ministerio del Interior y la muerte en prisión, no hay ninguna conexión entre este señor y ese proceso de corrupción que denuncia el señor Browder, así que aquí queda dicho en la sentencia. Bien, después de leer estas dos sentencias, yo he dado clases, porque una de las asignaturas que imparto es Derechos Humanos, he dado clases explicando el glorioso triunfo de los derechos humanos cuando se aprobó la ley Magnitsky. A mí me resultó completamente descorazonador leer estas dos sentencias y perder la fe en el background de la ley. Porque, y esto es una pregunta interesante que les lanzo, si resultara que la ley Magnitsky es deseable y es eficaz porque es una buena manera de luchar contra los oligarcas corruptos, si eso fuera así, que probablemente lo es una buena forma de luchar, pero si resultara que esa ley se basa en una historia falsa, ¿qué hacemos con la ley? O sea, si resulta que esto es un fraude, pero es un fraude eficaz, en el supuesto de que lo sea, porque otra de las cosas fascinantes del mundo en el que nos movemos de las fake news es que el propio juez británico dice, bueno, los hechos en los que se fundamenta esta demanda son absolutamente controvertidos y es imposible distinguir los verdaderos de los falsos, dice el juez británico. Para continuación decir, no obstante, no hay ninguna prueba a favor de lo que dice una de las partes, pero en fin, vaya usted a saber. O sea, estamos en un mundo en el que yo le he dedicado tiempo a leer cientos de páginas sobre este asunto con bastante atención y con mentalidad jurídica y no soy capaz de alcanzar una conclusión sobre esta historia. O sea, ahora mismo no sé si una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y con una versión posterior aprobada por el Parlamento Europeo está basado en una historia falsa, lo cual es tremendo, porque, pero no me siento capaz ahora mismo de decir si esto es verdad o es mentira, lo cual quiere decir que estamos en un momento en el que las democracias están más a merced que nunca necesitamos purificar nuestros procesos para aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, porque si no estamos perdidos, ya estamos empezando a no saber con qué argumentos hacemos las cosas. Yo les lanzo esto como tema de discusión porque es un tema que está siendo enormemente discutido en Europa. Estamos un poco aterrados porque ya no sabemos, ni siquiera dedicándole tiempo y esfuerzo, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira. Y ya no sabemos si actuamos basados en verdades o en mentiras. Y a la vez nos da mucho miedo en Europa crear comisiones de la verdad y darle a los gobiernos poder para censurar las mentiras en Internet, porque ya sabemos que eso acabó mal con Hitler y acabó mal con el comunismo. O sea, estamos rodeados de mentiras, pero no queremos darle a los gobiernos el poder de decidir lo que es verdad, porque eso todavía nos da miedo que vivir en medio de las mentiras. Entonces, es un debate que está cruzando Europa y que está en el centro mismo de la democracia, porque toda la teoría de la democracia y de control del poder se basa en que los ciudadanos
son informados de la prensa de las cosas que están haciendo los gobiernos. Y con esa información toman decisiones y controlan a los gobiernos. Esta es la esencia de la democracia y del parlamentarismo y de todo. Si resulta que ya no podemos confiar en la información y tampoco queremos que el gobierno la controle, pues no sé muy bien qué vamos a hacer con todo lo que era la base de nuestro sistema político. En fin, lo cierro con esto porque verdaderamente es un tema que está cruzando ahora toda Europa y es uno de los temas que más nos importa porque no sabemos, sinceramente, qué hacer con esto. Estamos un poquito desconcertados. Bien, pues yo con esto termino y supongo que nos quedan 5 minutos por si quieren hacer alguna pregunta, pero no me gustaría que José Ignacio, no sé si estás disponible, quizá esté hablando por teléfono ahora, si quieren hacer alguna pregunta, pero no quiero ocupar el tiempo de descanso que tengan antes de la siguiente sesión. Yo dejo esto abierto, voy a dejar aquí mi correo por si alguno de ustedes deseara después, pues porque tenga algún tema de investigación o una ventaja también de sesiones con profesores de otros lugares es tal vez alguno de ustedes tenga algún tema de los que han salido que conecte con alguna cosa que les preocupe y les pueda yo poner en contacto con algún profesor o les pueda dar alguna referencia para seguir investigando esto o para seguir pensando sobre esto. Pues si quieren preguntar alguna cuestión, estoy a su disposición. Lo pueden preguntar también en el chat, que creo que puedo leer. Sí, efectivamente. Santiago Ginebra ha puesto muchas gracias, que le agradezco. Y si... José Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, veo que está por ahí. Ahora nos está atendiendo. Bueno, está el teléfono. Pues si quieren hacer alguna pregunta, pueden formularla y si no, interrumpimos ya para que puedan descansar antes de la siguiente sesión. Como yo veo las manos, veo que Héctor Miguel tiene una pregunta. Héctor. Sí, gracias, profesor. Es más respecto al sistema político europeo. Y mi pregunta Sí. es, digamos, si se destituye a un presidente, ¿qué pasa con su estructura de administración pública? O sea, en los sistemas presidencialistas regularmente el presidente nombra a sus secretarios o ministros, pero ¿qué pasa en el caso europeo? O sea, digamos, hay proyectos, hay a lo mejor un plan de desarrollo a nivel nacional. No sé cómo es que el presidente entonces fija su agenda, ¿no? Si lo pueden destituir a los 6 meses. ¿Se refiere al presidente de la República o al primer ministro, al presidente del No, gobierno? ahí sí me refiero al presidente Del gobierno. de gobierno. O sea, digamos, Sí, él fija su agenda. Digamos, sí. aquí en México se fija un plan nacional de desarrollo que siguen las secretarías de Estado, todos se unen a eso. Pero ¿qué pasa en los sistemas europeos? Sí, es una pregunta muy buena. Claro, aquí no hay esa diferencia. El presidente tiene un programa político que es con el que se presenta la investidura y, y lo que sí hay es, en relación a otros países, por herencia francesa y británica, porque este no es un logro español, lo que hay es una administración, un servicio civil eh, bastante fuerte y bastante independiente. Es decir, cambian muy pocos cargos. Con lo cual, las principales políticas públicas tienden a... O sea, no se produce esa inestabilidad cuando cesa el presidente del gobierno, porque en muchos ministerios la inmensa mayoría de los puestos con los que tienen relación con los ciudadanos son puestos que están en propiedad, son propiedad de quienes los detentan porque los han ganado en una oposición y van a estar, son puestos vitalicios. Y además son puestos muy técnicos que requieren una enorme formación para ser, son oposiciones, los puestos intermedios de administración pública en un ministerio español. Hace falta tener unos títulos académicos del máximo rango, lo que se llama aquí Grupo A, que incluye licenciaturas o doctorados, y luego hay que preparar una oposición pública con exámenes con tribunales públicos que habitualmente cuesta 2, 3 o 4 años de preparación. Y eso termina con la plaza en propiedad de un funcionario que va a estar toda la vida en propiedad y al que el político de turno no puede alterar. Entonces, cuando el presidente del gobierno es cesado por una moción de censura, la administración pública sigue ocupando, sigue gestionando sin alteración
los asuntos ordinarios y el gobierno queda, que quizás sería su pregunta, el gobierno queda en funciones hasta que se produzcan unas nuevas elecciones. Y lo malo es que la ley del gobierno prevé unas fuertes limitaciones a lo que el gobierno puede hacer en funciones. Esto ha pasado en España. En España durante varios meses hemos tenido a la administración pública bastante paralizada porque aunque los funcionarios pueden seguir atendiendo todo lo que hacen, porque no dependen de la caída del gobierno, porque muy poquitos cargos se sustituyen, muy poquitos, solo de los directores generales hacia arriba, todo lo demás es administración profesional que tiene sus plazas en propiedad y esos son los que atienden a los ciudadanos. De esto sabe mucho el profesor José Ignacio Erce, que es profesor de Derecho Administrativo y les puede resolver dudas sobre el Estatuto de la Función Pública, que es bastante sólido. Y en España se paga el precio de inmovilizar mucho capital a cambio de tener una función pública enormemente independiente. Y eso es un activo. Y también sucede en el Reino Unido y también sucede en Francia. Y la inestabilidad se produce menos porque el gobierno permanece en funciones y el impulso de las políticas públicas es lo que se queda muy varado cuando el gobierno está en funciones, porque la ley impide al gobierno hacer muchas cosas. Pero la administración ordinaria funciona sin problemas. No es un problema eso. Hay una pregunta que lanza Raquel Campos que me siento completamente incapaz de responder. Lo digo porque no es que la esté ignorando. Ha puesto en el chat cuál es, en mi opinión, el acontecimiento más fundamental para España en este siglo. Probablemente la mayoría de los españoles dirían, y así termino con una broma, pero probablemente para la mayor parte de los españoles esta sería la respuesta correcta, el Mundial de Sudáfrica, sin ninguna duda. O sea, Javier, cuando Iniesta marcó aquel gol, probablemente para los españoles en el siglo XXI ese es el acontecimiento decisivo. Y, en fin, como estoy seguro de que eso ganaría una encuesta, lo voy a dejar ahí y así no tengo que mojarme en una cuestión que sería muy difícil. Pues les quedo muy agradecido por su atención y espero que disfruten del resto de las sesiones. Y si tienen alguna duda, pues o quieren ampliar información o alguna referencia, como les he dejado mi correo, la tienen ahí. Y en cualquier caso, a través de José Ignacio, estoy a su entera disposición. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, José Ignacio. Y lo dejo aquí.